En una ocasión me venía a la mente una historia que me habían contado sobre un hombre que una vez se emborrachó. Él trabajaba en un zoológico y cuando se puso a beber, se fue a una barra, se puso a beber, y dice la historia que cuando salió de ese lugar se fue para su zoológico, para donde trabajaba. Y estaba tan borracho que se metió a la jaula donde habían una serpiente y empezó a jugar con la serpiente. Lo interesante de esta historia era que las serpientes eran venenosas, pero él estaba tan borracho que él no se daba cuenta, y él cogía a la serpiente como si fuera un juguete y se la pasaba. Y dice la historia que la serpiente empezó a pasarle por el pecho, por los brazos, empezó a arrollársele en la cabeza. Y él seguía jugando y riéndose porque él veía que esto era algo normal. No se daba cuenta porque estaba borracho. Y de momento la serpiente lo picó. Dice la historia que 2 o 3 minutos después empezó a perder la visión, empezó a perder su audición, empezó a perder el habla, al punto que murió. Cuando escuchaba esta historia y me venía a la mente, me acordé que en la palabra de Dios habla sobre, en una ocasión, que el pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, dice la palabra que empezó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Empezó a murmurar, empezó a quejarse de las cosas que Dios le daba, porque no las querían, ellos no estaban conformes con lo que Dios le estaba dando en ese momento. Y dice la palabra de Dios que tanto fue la queja que llegó a los oídos del Dios del cielo, y Dios los protegía mientras ellos caminaban por el desierto de que ningún animal los tocara. Pero como se molestó tanto Dios por su pecado, le sacó su cobertura y empezaron a las serpientes del desierto, empezaron a llegar hasta donde estaba el campamento del pueblo de Israel y empezaron a morder a cada una de las personas. Dice la palabra que era una mordedura de muerte, y empezaron a morir uno a uno, porque las picadas de estas serpientes eran venenosas. Se desesperan tanto estos hombres y estas mujeres que fueron donde Moisés y le preguntaron a Moisés, necesitamos ayuda tuya, necesitamos que hables con Dios, sabemos que lo hicimos mal, sabemos que pecamos, sabemos que murmuramos en contra de Dios, pero necesitamos algo, necesitamos una ayuda. Y dice la palabra que Moisés consultó a Jehová y Jehová le dijo: ok, les voy a dar una oportunidad. Levanten un estandarte y encima del estandarte construyan una serpiente de bronce, y todo el que sea picado mire inmediatamente a la serpiente de bronce y quedará sano. No importa si eran niños, no importa si eran mujeres, no importa si eran adultos, si eran jóvenes. Todo el que tuviera la oportunidad de mirar el estandarte con la serpiente quedaba sano. Lo interesante de esto es que mucho más adelante la palabra del Señor nos dice que en el libro de Juan, en el capítulo número 3, versículo número 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces la palabra nos enseña que así como una vez Moisés tuvo que levantar el estandarte con una serpiente para que cuando hubo gente estuviera a ley de morir por la picada de la serpiente, tuvieran salvación al verla, así mismo nosotros como seres humanos, cuando estamos en pecado, cuando jugamos con el pecado, cuando el pecado nos muerde y el pecado empieza a correr por todo nuestro ser, y solamente lo que nos espera es la muerte, si miramos a la cruz del Calvario y vemos a Jesucristo, recibiremos salvación. Lo tremendo de todo esto era que todo el mundo tenía la oportunidad de ser salvo, niños, grandes, adultos, ancianos. Y así mismo ahora, si tú y yo miramos a la cruz del Calvario y miramos a Jesucristo, no importa la edad, no importa el género, podrá ser salvo. Qué bueno que todavía hoy está esa cruz levantada con Jesucristo. En aquel momento se levantó una serpiente porque era el símbolo de maldición, dando salvación. Y dice su palabra que Jesús un día se hizo maldición, cargó todo el pecado de la humanidad para que tú y yo tuviéramos vida. Entonces hoy, si hasta el día de hoy
no has tenido el privilegio, ni el honor, ni la bendición de poderle decir, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón y que tomes control de mi vida, hoy es un buen día para que mires nuevamente esa cruz y veas a resucitado a Jesucristo, que es el que te va a dar la salvación. Desde mi corazón hasta tu corazón.